Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día, como siempre, queridos niños, nosotros venimos aquí con nuestra catequesis porque tenemos que aprender muchas cosas. Pero hoy tenemos un tema muy interesante. Melissa, ¿cuál es el tema interesante que hoy nosotros vamos a aprender juntos? La pérdida de la amistad con Dios. Atención, queridos niños. Cuando nosotros perdemos nuestra amistad con Jesús. Nosotros estuvimos reflexionando y estuvimos en nuestra catequesis diciendo que Jesús es el amigo que nunca falla, Jesús que nos quiere, Jesús que está a nuestro lado. Y hoy decimos la pérdida de la amistad con Jesús. Y entonces tenemos que saber por qué nosotros perdemos esta amistad con Jesús. ¿Qué pasó? Por eso es que hemos perdido esa amistad con un Jesús que nos quiere tanto, un Jesús que nos quiere mucho, queridos niños. Entonces vamos a escuchar un poco la palabra de Dios, la palabra de Jesús que nos quiere ayudar. Entonces, querida amiguita que estás ahí del otro lado, por favor, ayúdanos con la lectura, con la palabra de Jesús, para que nosotros estemos atentos y sepamos por qué perdemos nuestra amistad con Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. También había un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido en la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, con él en su regazo. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, pues me atormentan estas llamas». Abraham le respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo, y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieren cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro». El otro replicó: «Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a decirle su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento». Abraham le contestó: «Tienen a Moisés y a los otros profetas, que los escuchen». El rico insistió: «No lo harán, padre Abraham, pero si alguno entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirán». Abraham le replicó: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Y nosotros entonces aquí escuchando la palabra de Dios, nos afirmamos siempre y ahí escuchamos. ¿Por qué tantas veces nosotros nos alejamos de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente, queridos niños, nos aleja de Dios y no nos hace sus amigos? ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa y por eso nosotros no podemos ser verdaderos amigos fieles con Jesús? Hoy es lindo para reflexionar eso y sobre todo en esta catequesis que podamos aprender a hacer el esfuerzo y a dejarnos acompañar para responder siempre a un Dios que es fiel, a un Dios que nos quiere mucho, a un Dios que quiere ser nuestro amigo y a un Dios entonces que así como nos ama entonces nos está llamando a que nosotros seamos felices, queridos niños. Bueno, vamos entonces nosotros ahora a nuestra pausa y no se olviden de tener siempre su Biblia, queridos niños. No se olviden de tener su cuadernito también para que vayan anotando las cosas tan lindas. ¿Cuál es el tema de nuevo, querida
Melissa, que nosotros hoy estamos aquí profundizando? La pérdida de la amistad con Dios. La pérdida de la amistad con Dios. Entonces volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Melissa, ¿y cuál es el tema del día de hoy? La pérdida de la amistad con Dios. Todos, queridos niños, vamos a decir entonces cuál es el tema del día de hoy, queridos niños. La pérdida de la amistad con Dios. La pérdida de la amistad con Dios. ¿Qué es lo que nos hace perder esa amistad que nosotros que hemos escuchado y que hemos reflexionado en nuestra catequesis, que Jesús es el amigo que nunca falla, que Dios está siempre a nuestro lado, que Dios nos ha elegido siempre, queridos niños? ¿Y cómo es eso que ahora de repente perdemos esa amistad con Dios? Vamos a escuchar qué nos cuenta hoy Melissa. Estén muy atentos y vayan anotándose algunas ideas importantes en esta catequesis del día de hoy, queridos niños. El hombre rico vestía con ropa fina y le gustaba realizar espléndidos banquetes. Vestirse y comer bien no tiene nada de malo, siempre y cuando no nos impida mirar la realidad de las personas que están a nuestro lado, que muchas veces sufren al lado de las puertas. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí lo que hemos escuchado es muy importante, porque Dios nos llama verdaderamente a ser felices. Dios nos llama a saber utilizar las cosas lindas que Dios nos ha regalado, pero tenemos que ser generosos. Por eso nos decía aquí en esa lectura que escuchamos que el rico lo que está haciendo, queridos niños, al final de cuentas era un egoísmo muy grande. Su vida centrada en sí mismo, no se daba cuenta entonces de ese necesitado. Lo importante es que nosotros abramos los ojos, sepamos qué es lo que Dios quiere a través de nosotros hacer llegar a los más necesitados. Cada uno tiene una misión importante, queridos niños. Melissa, decime de nuevo cuál es el tema que nosotros hoy estamos reflexionando. La pérdida de la amistad con Dios. ¿Se dan cuenta? La pérdida de la amistad con Dios, entonces, en primer lugar, consiste en ser muy egoísta, como ese rico que no miraba las necesidades de los pobres, la necesidad de esa persona que estaba ahí cerca de él y que le estaba pidiendo algo para que le ayude. Queridos niños, esa es la forma como nosotros perdemos la amistad con Dios, cuando nosotros no nos relacionamos y nos hacemos el bien a los que nos necesitan. Esa es la forma como perdemos
la amistad con Dios. Vamos a seguir escuchando algo más en nuestra catequesis del día de hoy. Querida Melissa. El olvido de Dios lleva a la vida sin amor, a la vida de pecado. Lo malo no es que el rico tenga bienes, sino que se olvide que estos son un medio y no un fin en sí mismos. El problema es que la diferencia y el egoísmo dominan las relaciones entre hermanos. Queridos niños, todos ahí, queridos papás, todos los que estamos aquí hoy entonces reflexionando y escuchando, lo malo, dice, no es tener los bienes, queridos niños, porque Dios quiere que seamos felices, que utilicemos, pero que utilicemos bien. Lo malo está en encerrar el corazón, encerrarnos en nosotros mismos, en no mirar las necesidades de los demás, en no estar prontos ahí para hacer algo a favor de los demás. Queridos niños, entonces tengamos en cuenta eso. Hoy en nuestra catequesis tenemos que aprender a ser generosos, que no seamos encerrados, que no busquemos solamente lo nuestro, que los bienes que tengamos también sepamos compartir. ¿Y qué más tenemos en esta catequesis, querida Melissa? Lázaro se describe como un pobre, que no solamente se encuentra hambriento, sino que además está enfermo y con dolor. La descripción del pobre Lázaro está relacionada con la indiferencia del rico, quien goza de las riquezas y bienes que le ofrecía al mundo sin compartir con los necesitados. Queridos niños, ¿se dan cuenta? No querer compartir con el amiguito, no querer compartir con tu hermanito, no querer compartir entonces en casa eso que Dios te regaló. Dios te regaló a través de tu mamá, Dios te regaló a través de tu papá, Dios te regaló a través de los amigos, pero nosotros tenemos que ser muy generosos, muy abiertos. Hay muchos niños que se encierran, hay muchos niños que quieren tener esa actitud, como recién escuchamos, de ese rico que no se da cuenta de la necesidad del otro. O mejor dicho, queridos niños, muchas veces nos damos cuenta de la necesidad del otro, pero no queremos compartir. Eso para Dios no está bien. Dios quiere que nosotros seamos generosos. Dios quiere, queridos niños, que nosotros seamos abiertos. Dios quiere, queridos niños, que nosotros nos demos cuenta de ese compañerito más pobre, de ese compañerito que está sufriendo, de ese compañerito entonces que nos está tendiendo así la mano y nos está pidiendo que seamos buenos y misericordiosos con ellos. Muy bien, queridos niños, estamos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y entonces nosotros ahora vamos a ir un ratito a la pausa, pero ustedes no se olviden, tengan ahí siempre su Biblia, queridos niños, porque así vamos a seguir leyendo y vamos a procurar profundizar este pasaje tan importante y sobre todo en este tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? La pérdida de la amistad con Dios. La pérdida de la amistad con Dios, cuando somos egoístas, cuando no nos queremos abrir a los otros. Volvemos enseguida en Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y con este tema del día de hoy, ¿cuál es, querida Melissa, este tema tan importante para nosotros en esta catequesis? La pérdida de la amistad con Dios. Nosotros ya dijimos que la pérdida de la amistad, queridos niños, con Dios es cuando somos egoístas, como este rico que no quiso compartir nada con nadie, solamente él, solamente para mí.
Y muchas veces somos así, queridos niños, con nuestros regalitos, no queremos compartir con el hermanito, no queremos compartir con los compañeritos, no queremos compartir con nadie. Eso no está bien. Y ahora vamos a las preguntitas, tengan su cuadernito. Entonces, querida Melissa, decime de nuevo este tema tan importante. ¿Cuál es el tema, querida Melissa? La pérdida de la amistad con Dios. Muy bien, la pérdida de amistad con Dios. Y ahora vamos a las preguntas. Querida Melissa, ¿cómo se describe a este rico dentro del Evangelio, dentro de este texto? Le gustaba realizar espléndidos banquetes y se olvidaba de los pobres. Ahí está. Este rico entonces es descrito en este Evangelio que le gustaba siempre realizar muchas cosas, espléndidos banquetes, pero se olvidaba de los que necesitaban, queridos niños, se olvidaba de los pobres. Eso es lo que nos dice entonces aquí en el Evangelio. ¿Podés repetirme entonces de nuevo, Melissa, cómo se le describía a este hombre tan rico en el Evangelio? Realizaba espléndidos banquetes y se olvidaba de los pobres. Niños, entonces ahora con esta segunda preguntita, por favor, todos anoten la segunda preguntita que viene a continuación. Querida Melissa y queridos niños, ¿cómo se le describe a Lázaro en este texto de la Biblia? A Lázaro se le describe como un hombre pobre, además de estar enfermo y con dolor. Muy bien, además está enfermo, está con dolor y además es pobre, queridos niños. Es decir, está necesitando de la ayuda, de la misericordia de todos. Y así también nosotros muchas veces, queridos niños, encontramos compañeritos, encontramos a las personas que nos necesitan. Tenemos que tener ese corazón abierto, tenemos que tener ese corazón que quiere ayudar y que quiere hacer el bien a los demás. Por eso es tan importante que nosotros podamos centrarnos y podamos verdaderamente entender que la gracia de Jesús nos da la fuerza necesaria para ser generosos. Nosotros tenemos toda la capacidad, queridos niños, para ser también serviciales y ofrecer lo mejor a las personas más necesitadas. No seamos como este rico que se encierra en sí mismo y que es muy, muy orgulloso y además le falta mucha generosidad. Y ahora entonces, queridos niños, vamos a la tercera preguntita. ¿Cuáles son las palabras de Abraham con respecto a Lázaro y con respecto al rico? A ver, querida Melissa y queridos niños, ¿cuál es la respuesta? Abraham dice que Lázaro irá al cielo y el rico al infierno. Muy bien, estas son las palabras entonces de Abraham, queridos niños. Cuando uno se comporta bien, cuando uno es generoso, Lázaro en este sentido, un pobre que sufrió todo, pero dice, Lázaro va a recibir esa necesidad que pasaba aquí en la tierra, lo va a recibir en el cielo, es decir, el premio de Dios. Y eso es lo que nosotros le llamamos el cielo, queridos niños. Lázaro que sufrió tanto, que estuvo ahí bajo la mesa de ese rico y sin embargo no le hizo caso. Y después aquí otra palabra bien fuerte, queridos niños, el infierno. ¿Qué significa el infierno? Es el lugar del tormento, queridos niños. Cuando nosotros somos egoístas, ya de por sí estamos viviendo el infierno. Es decir, nosotros ya estamos sufriendo, queridos niños, porque no somos generosos. Entonces estamos ahí como engurrientos, como queriendo todo para nosotros. Y ese ya es un sufrimiento que lo comenzamos aquí en la tierra, queridos niños. Muy bien, queridos niños, entonces así nosotros estamos poco a poco concluyendo el programa del día de hoy. Pero antes queremos dejar la bendición y vamos a rezar juntos a nuestra mamita del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora entonces nos despedimos, queridos niños, y les dejo la bendición para el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.